Aquel sábado por la mañana, abrí la puerta de casa en pijama y me encontré a mi marido, Álvaro, con una maleta en cada mano y los ojos rojos de no haber dormido. ¿Tú sabías que Sergio y tú tenéis una habitación reservada en el Hotel Regina desde hace 3 semanas? Me preguntó, en voz baja, como si ya no tuviera fuerzas ni para gritar. Me quedé helada. No por la pregunta, sino por el hecho de que tenía razón. Me apoyé en el marco de la puerta, como si eso pudiera sostener el peso de lo que acababa de ocurrir. Los vecinos pasaban con el pan bajo el brazo, saludaban sin saber que estaban viendo el momento exacto en que mi matrimonio se partía en dos. ¿Quién te lo dijo? Solté, porque no tenía caso negarlo. No fue a alguien. Fue a algo. Una reserva impresa que os habéis dejado olvidada en la guantera del coche. Con tu nombre. Con su nombre. Con las fechas. Todo, respondió, dejando caer una de las maletas en el suelo. Y ahí lo supe, esto no tenía vuelta atrás. Lo más irónico es que esa reserva no era para tener sexo con Sergio. O no solo. Era para estar con él sin sentirme culpable. Para tener un día donde no fuera madre, ni esposa, ni empleada. Solo Clara. Clara y un hombre que me miraba como si aún valiera la pena mirar. Álvaro no me gritó. No rompió nada. No lloró. Solo me dijo: voy a casa de mi hermana. Cuando lo expliques a nuestra hija, no la pongas en mi contra. No tengo fuerzas para defenderme de eso también. Y se fue. Y yo me quedé allí, con el café frío, la bata mal abrochada, y el corazón latiendo más rápido que nunca. La historia no empezó ahí, claro. Pero ese fue el momento en que todo se rompió. Cuando Álvaro se fue de casa esa mañana, no tenía un plan. Llevaba las maletas por impulso, no porque tuviera claro dónde iba a dormir esa noche. La idea de ir a casa de su hermana le vino al bajar por las escaleras del portal, pero en realidad habría aceptado dormir en el coche si eso significaba no tener que mirarme durante las siguientes horas. Conducía por la avenida del Cid sin rumbo fijo cuando se le ocurrió ir al taller donde días antes había dejado el coche para una revisión rutinaria. En realidad no lo necesitaba aún, pero una voz en su cabeza le pedía que moviera algo, lo que fuera. Hacía semanas que las cosas no encajaban, y aunque no lo quería admitir, ya no estaba buscando una explicación, sino una prueba. Algo que hiciera que todo eso tuviera sentido. Cuando llegó al taller, el coche ya estaba listo. El mecánico, un tipo al que apenas conocía más allá del trato básico, le entregó la llave junto con una carpeta. Dentro estaba la factura, un informe técnico y una hoja arrugada que claramente no pertenecía al coche. Era una impresión de una reserva de hotel hecha desde Booking.com, con mi nombre y el de Sergio como acompañante. La fecha del check-in era del viernes anterior, la del check-out del sábado por la mañana. Era un hotel del centro, uno que incluso habíamos considerado juntos para una escapada cuando cumplimos 10 años de casados, pero que finalmente no reservamos porque estaba por encima del presupuesto. Álvaro no se quedó mirando la hoja como si no pudiera creerlo. La leyó una vez, la dobló despacio, y volvió al coche con la cabeza baja. No gritó. No golpeó nada. No se imaginó una escena de película. Solo sintió algo muy simple: se había acabado. Había dudado durante semanas. Que si el perfume nuevo, que si las salidas al centro con excusas vagas, que si el gimnasio al que nunca antes había querido ir. Había pensado que tal vez estaba siendo paranoico, que quizás yo necesitaba mi espacio, que el estrés me estaba cambiando el carácter. Incluso se culpó a sí mismo, se preguntó si me había descuidado, si el problema era él. Pero esa hoja, con la hora exacta, con la habitación doble, con los nombres escritos sin disimulo, cerraba todas esas dudas de golpe. Lo que no cerraba era el dolor, porque aunque una parte de él quería sentirse liberado de tanta incertidumbre, otra parte no sabía qué hacer con ese vacío repentino que se instaló en el pecho. No fue directamente a casa de su hermana. Se detuvo en una gasolinera a las afueras, se sentó en la cafetería y pidió un cortado que ni tocó. Sacó el móvil,
pensó en llamarme, en enviarme una foto de la hoja, en escribir algo. Pero no lo hizo. No porque quisiera protegerme. No porque aún tuviera dudas. Simplemente no tenía palabras. ¿Qué se dice cuando te enteras de algo así? ¿Qué clase de mensaje puede resumir ese nivel de traición? En lugar de escribir, pensó. Recordó conversaciones pasadas, mis excusas, mis silencios, mis gestos incómodos. Recordó cómo evitaba el contacto visual cuando le hablaba, cómo posponía el sexo con excusas tan pobres que ahora le parecían un insulto a su inteligencia. Recordó una noche en concreto, hacía 3 semanas, cuando volví a casa diciendo que había ido al cine con una amiga del trabajo. Ni siquiera supo por qué se le quedó grabada esa noche, pero ahora entendía que fue porque, aunque no lo quería ver, ya intuía la mentira. 2 horas después, ya con la cabeza algo más fría pero el estómago revuelto, fue a casa de su hermana. Ella se sorprendió al verlo con maletas, pero no hizo demasiadas preguntas. Álvaro siempre fue reservado, y su hermana sabía que cuando él no quería hablar, no servía de nada insistir. Solo le ofreció el sofá cama del despacho y un poco de caldo que había preparado esa mañana. Comió en silencio. Luego se encerró con llave y se tumbó boca arriba en la oscuridad, sin poder dormir, sin saber qué iba a hacer el día siguiente. La escena frente a la puerta, cuando me confrontó, fue improvisada. Había pasado toda la noche dándole vueltas, pero al final no tenía un discurso preparado. Solo una necesidad de soltarlo. De mirarme a los ojos y ver si por una vez iba a decir la verdad. Lo que más le dolió no fue que no lo negara. Fue la forma en la que lo confirmé. Con esa calma seca, como si habláramos de una cita al dentista olvidada. Cuando le pregunté cómo lo había sabido, sin una sola lágrima, sin ni siquiera pedir perdón, entendió que no era un error. Que no había sido una caída. Que no fue un momento de debilidad. Fue una decisión. Algo que planifiqué, reservé, organicé, ejecuté y luego enterré como si no pasara nada. Fue eso lo que más le rompió. El saber que llevaba semanas, quizás meses, durmiendo con alguien que ya no lo consideraba parte de su vida. Alguien que sonreía y preparaba la cena mientras organizaba escapadas con otro. Esa noche, en el sofá de su hermana, Álvaro pensó por primera vez en divorcio. No con rabia, ni con odio. Con agotamiento. Sentía que ya no podía seguir luchando por algo que solo él intentaba mantener vivo. Y aunque aún no tenía claro cómo lo iba a hacer, supo que la siguiente vez que me hablara, no sería para discutir. Sería para cerrar. O para destruir. Aún no lo tenía claro. Volví a casa por la tarde, sin saber si Álvaro estaría allí o si ya había hecho las maletas para siempre. Me sentía rara, como si el aire fuera más denso, como si cada cosa en su sitio ahora me pareciera parte de una escenografía ridícula. No era miedo lo que sentía, ni remordimiento todavía, era más bien una mezcla de incomodidad e irritación por no haber sido yo quien tomara el control de cuándo y cómo se iba a descubrir todo. Pero él me ganó. Me vio antes de que yo pudiera explicarlo, y eso me jodía más de lo que quería admitir. Pensaba que si algún día lo dejábamos, sería en mis términos, no por una hoja de papel olvidada en una guantera. Y allí estaba, de pie en medio del salón, con los brazos cruzados y una mirada que no me lanzaba odio, sino una especie de decepción seca, agotada. Me miró durante unos segundos sin decir nada, como si estuviera esperando a que yo hablara primero, pero no supe cómo empezar, así que simplemente pregunté lo primero que se me vino a la cabeza, que era una estupidez. ¿Has dormido en casa de tu hermana? ¿Eso es lo que quieres saber? Me respondió sin moverse. ¿Dónde dormí anoche, cuando tú estuviste en una habitación con otro hombre? Me quedé callada. Sabía que si abría la boca demasiado rápido iba a sonar peor. No fue lo que parece, dije, con una voz que no reconocí ni como mía. Entonces explícame qué parece, porque yo veo una reserva de hotel para 2 personas, hecha con tu nombre, con el suyo, con desayuno incluido. Lo único que me falta es el puto menú. No supe si reír o llorar. Me llevé una mano al rostro,
intentando mantener la calma, porque si me alteraba, sabía que él también lo haría, y no quería terminar gritando frente a nuestra hija, que estaba en casa de una amiga. Respiré hondo y me senté en la esquina del sofá, sin mirarlo. No es solo sexo, Álvaro. No es como si hubiera salido una noche y me hubiera acostado con alguien sin pensar. No es eso. No fue algo impulsivo. Fue algo que ya venía sintiendo desde hace tiempo. Me sentía sola. Invisible. No me mirabas como antes, no me escuchabas. Me convertí en una parte del mobiliario. ¿Y tu solución fue abrirte de piernas en un hotel? ¿Eso te devolvió la visibilidad? No hables así, le dije, levantando la voz más de lo que quería. No sabes lo que ha sido para mí aguantar años sintiéndome como un fantasma en esta casa. Tú solo venías, comías, dormías, trabajabas. Nunca me preguntabas nada real. Nunca me tocabas sin que yo lo iniciara. Me cansé de ser quien siempre tiene que pedir. Quise sentirme deseada otra vez, quise recordar que aún existo. Álvaro dio 2 pasos hacia mí, pero no con violencia, más bien como si necesitara acercarse para asegurarse de que realmente estaba escuchando lo que acababa de decir. Me miró a los ojos como si buscara una última señal de que eso era una broma de mal gusto, una prueba de fidelidad invertida, algo que no fuera lo que era. ¿Y Sergio? ¿Qué es para ti? ¿Un salvavidas? ¿Una excusa? ¿Un plan B? No lo sé, respondí con la verdad más desnuda que tenía. No estoy enamorada de él. No planeo irme a vivir con él. No quiero una vida con él. Pero durante unos días me hizo sentir viva. Me hizo sentir algo. No estoy orgullosa de cómo lo hice, pero no me arrepiento de haber buscado sentirme mejor. Álvaro se apoyó contra la pared, como si el cuerpo ya no le respondiera igual. Se frotó la cara con ambas manos y se quedó en silencio. Ese silencio largo, denso, incómodo, fue peor que cualquier grito. Prefería que me insultara, que me echara, que hiciera algo que me permitiera desahogarme. Pero no lo hizo. Solo preguntó. ¿Se acabó? Sí, contesté casi sin pensar. Se acabó. Ya no nos vemos. Él quería algo más y yo no. Quería jugar a vivir una aventura sin consecuencias, y cuando él empezó a hablar de cosas serias, me di cuenta de que no quería eso. Solo quería escapar de esto. De nosotros. Y ahora que lo tienes claro, ¿qué esperas? ¿Que te dé otra oportunidad? ¿Que finjamos que no ha pasado nada? No lo sé, Álvaro. No sé si quiero salvar esto o no. No sé si tú querrías, aunque yo quisiera. Él se quedó en silencio unos segundos más, luego asintió, pero no como quien acepta, sino como quien entiende por fin algo que prefería no saber. Te juro que no me duele lo que hiciste. Me duele que no dijeras nada antes. Que no tuvieras los ovarios de sentarte conmigo y decir ya no quiero estar contigo. Pero no. Preferiste mentirme en la cara, sonreírme en la mesa, besar a nuestra hija después de follarte a otro. Eso es lo que me jode. No supe qué responder. Porque tenía razón. Álvaro no volvió a dormir en casa después de esa conversación. No gritó, no rompió nada, ni siquiera me exigió que me fuera. Se limitó a llevarse lo justo y a ignorarme por completo. Durante 3 días enteros no recibí ni un mensaje suyo, ni una llamada, nada. Yo no sabía si estaba planeando pedir el divorcio o si simplemente quería tiempo, pero me temía lo primero. Me sentía en el limbo. Sin pareja, sin amante, sin saber qué camino tomar, con la culpa todavía latiendo pero ya sin fuerza para defenderme. Hasta que llegó el viernes. Ese día, justo después de recoger a nuestra hija del colegio, me detuve frente al portal y vi que había un coche estacionado justo enfrente. Lo reconocí al instante. Era el coche de la empresa donde trabaja Álvaro, un coche que rara vez usaba fuera del trabajo porque lo tenía asignado solo para visitas puntuales a clientes. Me pareció raro,
pero no le di mucha importancia hasta que subimos al piso. Mi hija entró corriendo como siempre, dejó la mochila tirada y fue directa al salón. Yo fui tras ella y me detuve en seco cuando vi lo que había sobre la mesa. Eran carpetas. 4 carpetas gruesas, cerradas con elásticos, apiladas una sobre otra. Encima, una hoja impresa con letras grandes que decía, para leer cuando esté sola. Al lado, una bolsa con lo que parecía ser mi portátil, mi tablet del trabajo y mi móvil antiguo que usaba antes de renovar hace unos meses. Todo junto, como si fuera parte de un paquete muy concreto. No lo abrí en ese momento. Fingí estar cansada, puse dibujos en la tele y le di una merienda rápida a mi hija. Luego la mandé a ducharse, me encerré en el dormitorio y abrí las carpetas. Dentro había impresiones de correos, capturas de pantalla de conversaciones con Sergio, fotos nuestras entrando en el hotel, facturas, registros de llamadas, ubicación GPS, incluso mensajes que yo había borrado hacía semanas. Álvaro lo había recopilado todo. Cada detalle. Cada paso. Lo había organizado por fecha, por tipo, por relevancia. Todo perfectamente clasificado como si se tratara de una auditoría. Y al final de cada carpeta había una copia de una carta firmada por él, dirigida a distintas personas, recursos humanos de mi empresa, la dirección del colegio donde trabaja Sergio, el grupo de padres de Lampa, e incluso una dirigida a mi madre. Me temblaban las manos. No por el contenido, que ya conocía, sino por lo que implicaba. Álvaro no me estaba amenazando con contarlo todo, ya lo había hecho. Las cartas eran copias. No borradores. Las carpetas eran para que yo viera lo que él ya había enviado. No había ninguna nota, ningún mensaje insultante, ni una palabra de más. Era una acción cerrada, ejecutada con frialdad y precisión. Álvaro no quería lastimarme con gritos, quería desmontarme la vida pieza por pieza. No solo me dejó expuesta, sino que lo hizo de forma que cada persona de mi entorno importante tuviera pruebas tangibles de mi engaño. No rumores. No suposiciones. Pruebas físicas, con fechas, nombres, lugares y contexto. La primera en llamarme fue mi madre. No me insultó. Lloró. Me dijo que no podía creer que hubiera hecho algo así, que siempre pensé que era la madura de sus hijas, la que tenía la cabeza en su sitio, y que ahora no sabía qué decirle a la familia cuando le preguntaran por lo que Álvaro había mandado. Después me llamó mi jefe. Me dijo que entendía que era un tema personal, pero que al haber quedado el nombre de la empresa involucrado por el uso del correo corporativo para comunicarme con Sergio, debían abrir un expediente formal para revisar el caso. Me suspendieron temporalmente mientras durara la investigación interna. En una sola tarde me quedé sin reputación familiar y sin trabajo. Sergio no me llamó. Me escribió un mensaje corto diciendo que su mujer había recibido también una copia y que había decidido pedirle el divorcio. Que no me buscara más. Que él necesitaba recomponer su vida. Todo lo que habíamos tenido quedó reducido a esa frase. No me busques más. Me dieron ganas de estrellar el móvil contra la pared, pero no lo hice. Me senté en el suelo de la cocina, y por primera vez desde que todo empezó, lloré de verdad. No por perder a Sergio, ni siquiera por lo que había hecho. Lloré por la humillación. Porque Álvaro había esperado, había planeado, y había ejecutado su venganza con una frialdad que me dejaba claro que no quedaba nada de cariño. No quería una disculpa, quería que yo sufriera. Y lo estaba consiguiendo. Por la noche, lo llamé. Le escribí antes de marcar, para asegurarme de que me contestaría. Me dijo que vendría al piso a hablar, pero solo si nuestra hija no estaba. Así que la mandé a dormir con una amiga y me quedé sola, sentada en el sofá, con las carpetas todavía abiertas sobre la mesa. Cuando entró, no me saludó. No me preguntó cómo estaba. Solo se sentó, me miró y dijo: ¿Te ha quedado todo claro? No sabía cómo iba a empezar, y mucho menos cómo iba a terminar. Lo miré sentarse en el sofá frente a mí, sin chaqueta, sin prisa,
con los brazos cruzados como si estuviera evaluando una entrega más que enfrentando a la mujer que había sido su esposa durante más de una década. Yo había preparado mentalmente varios discursos durante todo el día, desde uno defensivo hasta uno casi lastimero, pero en ese momento todos se me cayeron encima como una torre de cartas inútil. Él fue el que rompió el silencio primero. ¿Te ha quedado todo claro? Asentí sin decir nada. No tenía sentido negar nada, ni intentar maquillar lo que había hecho. Había visto todo, las pruebas, las fechas, las consecuencias. El daño ya estaba hecho. Lo único que quedaba era lo que íbamos a hacer con eso. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté, sin rodeos, porque lo necesitaba saber. ¿Divorcio? ¿Custodia? ¿Quieres que me vaya? Álvaro no respondió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y me miró con la misma frialdad con la que alguien mira un problema de trabajo que necesita resolver, no con el rencor de alguien herido, lo cual lo hacía todo peor. Esa distancia, esa falta de reacción emocional era un mensaje más fuerte que cualquier insulto. Ya no había espacio para lágrimas, ni gritos. Lo que fuera que teníamos, ya no estaba. Todavía no he decidido si quiero divorciarme, dijo, con voz neutra. Pero lo que sí sé es que no voy a seguir viviendo contigo. Ni quiero volver a esta casa, ni quiero compartir el mismo espacio que tú. No por venganza. Porque me resultas ajena. Tragué saliva. Sabía que tenía razón. Yo también me sentía ajena a mí misma desde que todo esto empezó. Desde que me acosté con Sergio por primera vez, algo se rompió dentro de mí, no solo en nuestro matrimonio. Era como si estuviera viendo mi vida desde fuera, como si hubiera estado tomando decisiones con la versión equivocada de mí misma. ¿Y nuestra hija? Pregunté, con la voz un poco más baja, sabiendo que ahí sí iba a doler. Con ella voy a seguir siendo el mismo padre que siempre he sido. Y tú seguirás siendo su madre. No tengo intención de sacártela ni de ponerla en medio. Pero todo va a cambiar. Voy a buscar un abogado y vamos a establecer un régimen formal de custodia compartida. No quiero dejarlo en acuerdos verbales ni improvisaciones. Ya no confío en ti para eso. No había rabia en su tono, solo determinación. Me quedé en silencio unos segundos antes de hablar, porque cada palabra que pensaba decir me parecía inútil, vacía. Lo único que me salió fue lo único que tenía sentido. Lo siento. Él me miró, pero no respondió. Ni un gesto. Ni un movimiento. Lo repito, no porque no me doliera, sino porque necesitaba decirlo, aunque ya no tuviera ningún valor. Sé que eso no arregla nada, continué. No espero que me perdones. Pero lo digo porque lo siento de verdad. No solo por lo que pasó, sino por cómo lo hice. Por haberte mentido, por haberlo hecho todo a escondidas. Me equivoqué en muchas cosas, y lo sé ahora. ¿Lo sabes ahora porque te pillaron o porque de verdad lo entendiste? Esa pregunta me atravesó. No tenía respuesta fácil, pero tampoco quería dar vueltas. Así que dije la verdad, sin intentar suavizarla. Primero fue porque me pillaron. Luego, porque me di cuenta de todo lo que arruiné. Al principio solo quería salir del agobio en el que vivía. Sentía que nadie me miraba, que nadie me escuchaba. Pero luego entendí que el problema no era solo lo que faltaba entre nosotros, sino lo que estaba fallando dentro de mí. Yo misma estaba vacía, y en lugar de hablarlo contigo, lo llevé por el camino más egoísta y cobarde. No me interesa tu análisis psicológico ahora, Clara. No te lo digo por crueldad. Es que ya no estoy en ese punto. No quiero reconstruir lo que teníamos, ni entenderte mejor. Solo quiero pasar página. Con calma. Sin juicios públicos. Sin dramas. Pero con orden. ¿Y si me arrepiento de verdad? ¿Si intento recuperar lo que perdimos? Eso ya no es cosa tuya. Tú decidiste destruirlo. No puedes ser tú la que ahora diga si se puede arreglar.
Te toca aceptar lo que venga, no decidirlo. Lo miré y no supe qué más decir. Por primera vez en mi vida me sentí completamente fuera del control de mi propia historia. Álvaro se levantó, cogió su chaqueta, y se acercó a la puerta. Antes de salir, se detuvo y me dijo algo que todavía resuena. No soy tu enemigo, Clara. Pero ya no soy tu compañero. Y eso no tiene arreglo. Cerró la puerta sin portazos. Sin drama. Yo me quedé sentada en el mismo sofá, mirando el espacio vacío que dejó al irse. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sabiendo que ese fue el final de algo. Que a partir de ahora, nada volvería a ser como antes. Han pasado 27 días desde aquella mañana en la que Álvaro me enfrentó en la puerta de casa con las maletas en la mano y los ojos hinchados de no dormir. 27 días en los que todo cambió más de lo que imaginé posible. Pensé que lo peor sería la confrontación, que el golpe fuerte sería el momento en que tuviera que admitir que sí, que me acosté con otro hombre. Me equivoqué. El verdadero derrumbe vino después, cuando se fueron desmoronando una a una todas las piezas de la vida que habíamos construido. No fue un único impacto, sino una sucesión de golpes pequeños, implacables y fríos, como los días que siguieron. Hoy firmé mi baja voluntaria del trabajo. No me despidieron oficialmente, pero me dejaron claro que ya no era bienvenida. El expediente interno no encontró motivos para una sanción, pero mi presencia incomodaba a todos. No podía aguantar las miradas de mis compañeros, ni las conversaciones que se callaban cuando yo pasaba cerca. Me fui porque entendí que ya no tenía sitio allí. Y si soy sincera, tampoco tenía ganas de quedarme. Sentía vergüenza, pero también agotamiento. No por lo que había pasado, sino por todo lo que eso reveló de mí. Me di cuenta de que llevaba años viviendo con una versión de mí misma que no reconocía y que no tenía el valor de cambiar las cosas sin destruirlas. Con mis padres la relación está rota. Mi madre no me habla desde que recibió la carta de Álvaro. Mi hermana me escribió un mensaje largo, diciendo que no me juzga, pero que necesita tiempo antes de volver a hablar conmigo con normalidad. Mi entorno cercano, mis amigas de toda la vida, no me han dicho nada directamente, pero algunas dejaron de escribirme, otras simplemente evitan mis llamadas. Las únicas personas que no me han soltado la mano son 2 compañeras del grupo de lectura, con quienes no hablaba tanto antes, pero que me ofrecieron sentarnos a tomar un café sin preguntas ni juicios. Fue el único gesto que no se sintió como un castigo, y lo agradecí más de lo que pude expresar. Con Sergio no volví a tener contacto. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Supongo que él entendió que aquello no tenía futuro desde el principio, y que todo fue una aventura cobarde que salió mal para ambos. No lo extraño, porque nunca fue amor. Fue una vía de escape, una válvula rota. Ahora lo entiendo, pero en su momento no lo supe manejar de otra forma. No tuve el valor de afrontar el desgaste de mi vida de frente. Quise sentirme distinta, viva, deseada, y terminé sintiéndome expuesta, vacía, señalada. Con mi hija, todo ha sido más complejo. Ella no sabe los detalles, pero no es tonta. Ha notado la tensión, la ausencia de su padre, el cambio de tono en mi voz cuando le hablo. Le he dicho que estamos en un momento difícil, que estamos tomando decisiones para vivir en casas separadas pero seguir siendo sus padres como siempre. Ella escucha, asiente, hace preguntas muy simples, pero me mira con una mezcla de distancia y desconfianza que me rompe más que cualquier castigo de los adultos. Sabe que algo hice mal, aunque nadie se lo haya dicho con palabras. Me esfuerzo por mantener la rutina con ella, por ser estable, por no derrumbarme delante suyo. Pero cada noche, cuando se duerme, me quedo en la cocina con la cabeza entre las manos, preguntándome cuánto daño le estoy haciendo sin quererlo. Álvaro cumplió cada palabra. Buscó un abogado, definió con él un acuerdo temporal para la custodia y los horarios. Me lo envió por correo electrónico, junto con una nota que decía que no tenía intención de castigarme más de lo que ya había hecho. Me pareció justo, dentro de lo doloroso. Él no quería venganza adicional.
Solo distancia. Me dejó el piso, decidió alquilar otro cerca de su trabajo y pasar las noches que le tocan con nuestra hija allí. Lo vi solo una vez desde entonces, en la puerta del colegio, y fue a un cruce rápido, seco, con un saludo educado que se sintió más frío que cualquier insulto. Entendí que ya no había nada más que hablar entre nosotros. He aprendido varias cosas en estos 27 días, aunque ninguna de las que esperaba. No he encontrado consuelo. No he descubierto una nueva versión mejorada de mí misma. No he iniciado ningún proceso de sanación mística. Lo único que he hecho es mirar con más crudeza quién soy, qué decisiones tomé, y qué consecuencias dejaron. Me equivoqué. Y no lo digo para buscar perdón. Lo digo porque por primera vez en mi vida adulta estoy dispuesta a asumirlo sin excusas. No fue solo un desliz, ni una aventura sin importancia. Fue una elección. Y con esa elección rompí algo que nunca voy a recuperar. El respeto de Álvaro, la confianza de mi familia, y probablemente, parte de la inocencia de mi hija. No sé qué pasará después. No tengo un plan a largo plazo. Lo único que tengo claro es que necesito volver a construir mi vida desde un sitio más honesto. Empezar de cero no es una opción romántica, es la única opción que me queda. Me estoy buscando trabajo en otro sector, algo más pequeño, menos expuesto. Estoy yendo a terapia, aunque por ahora solo escucho más de lo que hablo. No estoy buscando redención, estoy buscando entender por qué fui quien fui, y cómo puedo evitar volver a serlo. Esta historia no tiene un final feliz. Pero tiene un final necesario. Me quedé sola, sí. Pero por fin entendí que la soledad no empezó cuando Álvaro se fue. Empezó mucho antes, cuando yo dejé de enfrentar la realidad y elegí fingir. Ahora no quiero fingir más.